Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, a los amigos que están en sintonía en este momento, aquí a través de esta página de refrán infantil de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Las Camelias. En este programa especial que es Oyendo su Voz. Dios les bendiga a todos que a esta hora nos acompañan y nos escuchan. Les habla José Stephen Peña, pastor de aquí, de la Iglesia de San Francisco del Rincón de Guanajuato, del país de México. Por la gracia del Señor, pastoreo aquí en este lugar, bajo la dirección de nuestro misionero hermano Carlos Alberto Gómez. Él es mi supervisor y el encargado de la obra y supervisar aquí en esta ciudad de San Francisco. Quiero dar un saludo muy especial al pastor de esta iglesia, de allá de la Camelia, y a nuestro hermano Alex Munar, que me tuvo en cuenta para estar con ustedes en este momento, en este programa. Entonces vamos a disfrutar en el nombre de Jesús de la palabra poderosa de nuestro Dios, bajo el lema de Oyendo su Voz. Amén, gloria a Dios. Tengo mi Biblia aquí abierta en Romanos capítulo 10, verso 17, y la palabra del Señor nos dice así, de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, verso 17, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese nombre poderoso voy a leer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo confieso en el nombre de Jesús que esta palabra que se va a enseñar en esta tarde, pero confieso en el nombre de Jesús que esta palabra poderosa transformará vidas y llenará nuestras almas de la presencia de nuestro Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Ese es mi deseo en esta tarde a manera de oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en el desenlace de este mensaje en este rato. Y aquí tengo esta palabra poderosa que es: la fe viene por el oír. Oyendo su voz, como dice el tema, es muy importante aprender a oír la voz de nuestro Dios. Amén. Dios habla de muchas maneras, Dios habla, pero sabemos que Dios, la mayor parte en que habla es a través de su palabra poderosa. Y a través de esta palabra poderosa que tenemos aquí, es que el Señor realmente nos convence, nos guía y nos lleva a toda verdad. Amén. Entonces, el versículo que acabo de leer lo vamos a desenlazar así de esta manera. En el idioma original en que está escrito este versículo, con una palabra que realmente es rema, que se traduce como la palabra diciente de Dios. La palabra logo en ese idioma es donde realmente habla esto. Ese es el logo de Dios, la palabra dicha por Dios, la que ya está dicha desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, ese es el logo de Dios. Pero el versículo no dice que la fe viene por el oír el logo de Dios. Dice el rema. Entonces, aquí claramente podemos entender que rema significa la palabra diciente de Dios. No la dicha por Dios, sino la diciente. Es como si fuera un verbo que sigue trascendiendo. Es como un verbo, como una acción que está en continuo proceso, que en un momento dado, en un momento específico y en un tiempo específico, a una persona específica, Dios le habla. A eso se refiere el rema. Y es a través del Espíritu Santo. Y a eso es que nos vamos a enfocar en este rato, donde vamos a hablar oyendo la voz de Dios. ¿Ven? Porque el rema de Dios, o sea, la palabra diciente, que está diciéndose en todo momento, que está hablando en un momento específico a alguien específico, viene a través del logo. No lo olvidemos, a través del logo de Dios, que es su poderosa palabra, es dicha, o sea, escrita, inspirada. Esta es la palabra inspirada de Dios. Amén. Entonces, claramente dice que la fe viene es por el oír, el rema, o sea, esta palabra diciente de Dios, que es a través del Espíritu Santo, cuando Dios le habla a uno a través de esta palabra poderosa escrita, y es donde produce la verdadera fe. Amén. La verdadera fe es a través cuando Dios habla directamente a alguien en un momento especial. Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado esto. Todos nos ha pasado que cuando se está predicando la palabra de Dios, Dios está hablando directamente al corazón de alguien. Yo puedo estar diciendo aquí este mensaje, desenlazando este mensaje tal como lo tengo ahora,
pero Dios puede estar hablando a través de su Espíritu Santo a tu vida de una manera diferente, amén. A eso es lo que me refiero, oyendo su voz, amén. Oyendo su voz cuando podemos entender que Él todavía se mueve en medio de su pueblo, de la gente, no solo a un cristiano, sino a gente inconversa, a gente que todavía no se ha acercado a Dios. Dios les puede hablar a través de esta palabra dicha, amén, e inspirada de Dios. Entonces, suelta su corazón para que en esta tarde pueda escuchar la voz de Dios. Claramente, Dios nos va a hablar, claramente, porque no siempre que se predica la palabra, tal vez Dios está hablando a todos los que escuchan, tal vez a alguien específico en esta tarde o en este rato, o en un momento especial, así pasa el tiempo. Alguien recordará este mensaje y Dios empezará a hablar de una manera diferente. A eso me refiero, ¿ven? Entonces, cuando esto sucede de verdad, que el Espíritu Santo de Dios habla a alguien en especial a través de esta poderosa palabra, es cuando produce la verdadera fe. La verdadera fe, la fe que salva, ¿amén? Es muy importante que el cristiano tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe nadie será salvo, ¿sí? Porque por la fe el justo vivirá. Es muy importante que tengamos esa fe, pero muchas veces leemos la palabra dicha por Dios e inspirada por Dios, que es el Logos. La leemos a veces, en cualquier momento la estamos leyendo y no pasa nada a veces. Ha sucedido así de esa manera. Muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos el mensaje y luego no pasa nada. Ok, nos vamos como entramos tal vez. Muchas denominaciones que hablan de Dios predican esta palabra poderosa. El logo de Dios la predican, de Génesis y Apocalipsis, pero no tienen inspiración de Dios, no tienen revelación de Dios, no tienen inspiración de Dios y no tienen una fe salvadora. Amén, a eso me refiero. Puede suceder. Por eso es importante, hermanos, entender que Dios claramente está hablando que la verdadera fe viene por el oír la palabra diciente de Dios, que es a través de esta, claro que sí. Sin esta no hay voz de Dios. El Espíritu de Dios no nos hablará sino es a través de esta y solamente de esta. Amén. Porque la palabra se dice que el Espíritu Santo de Dios tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. Amén. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, os lo hará o hará revelación e iluminación de ella, de lo que se trata de Cristo el Salvador. Amén. Es muy importante aprender a soltarnos cuando se está hablando esta poderosa palabra, cuando se está predicando, cuando la estás leyendo. Tienes que tener un corazón preparado para Dios, un corazón humilde, un corazón que se despoja de sus ideologías y su filosofía para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra vida. Esa es la labor, esa es la obra del Espíritu Santo. Hablar, convencer al mundo de pecado y de juicio, transformar vidas. Solamente si hay un rema de Dios, solamente si hay una palabra diciente del Espíritu Santo, es que alguien realmente puede ser transformado, es que alguien puede ser realmente liberado, es cuando alguien realmente tiene revelación e iluminación de Dios, porque son dos cosas diferentes, y de hecho tres cosas: la inspiración, la revelación y la iluminación son cosas muy diferentes, pero esas tres cosas van ligadas la una de la otra para que al fin podamos tener esa iluminación, amén, de Dios. Claramente podemos ver que es muy necesario que Dios nos hable, como decía al principio, para que nuestra fe crezca, podamos obtener los beneficios de Dios a través de la fe, amén, porque sin fe no nos podemos acercar a Dios, no podemos orar, porque cuando oramos con fe es cuando suceden las cosas, amén. Entonces necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida en un momento específico, amén. Tenemos que soltarnos, tenemos que dejar tanto razonamiento propio, como dice la Biblia. No te creas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? No nos creamos sabios ni nos apoyemos en nuestro conocimiento, soltémonos de eso para que cuando estemos conectados con este logo de Dios haya rema de Dios, amén. Eso es importante para que entonces produzca esa fe. Quiero hablar un poquito sobre la fe. Se puede hablar muchas cosas de la fe, pero claramente podemos entender que existen varias clases de fe.
Pero hoy voy a enfatizar en dos clases de fe, y una de ellas es la fe intelectual. La fe intelectual es simplemente un conocimiento, solamente queda aquí en el cerebro, nada más. Es un conocimiento del logo de Dios. Amén. Esta fe intelectual tal vez la tienen muchas denominaciones que no son del nombre, tal vez. ¿Sí? Podemos decirlo así, porque muchos predican conocimiento y cosas bonitas de Dios y saben mucho, como hay universidades cristianas con mucho conocimiento, pero no hay una iluminación total de esto que es la verdad. Entonces hay gente que tiene fe en Dios, pero es una fe intelectual, una fe que solamente como quien dice, yo sé que Dios existe. Sí, Dios existe. Si le preguntamos a mucha gente que aún no han entregado su vida a Dios, la mayoría dicen creer en Dios, pero es una fe intelectual tal vez, y quién sabe en qué grado intelectual pueda ser, porque dice, pues Diosito está allá, dice, allá está en el cielo, y yo estoy acá, y así que yo hago lo que yo quiera, y Él está allá, así que somos amigos, somos compadres, algunos dicen así. Pero es una fe que no salva, realmente no salva, porque la segunda fe que voy a hablar es la fe del corazón, la fe que produce salvación. Entonces, esto es diferente a la fe intelectual. La fe intelectual es un conocimiento, como quien dice, alguien me habló de Dios y ya sé que Dios existe, ok, y yo sé que Él está en todas partes, yo sé que hay un infierno, muchos saben que hay un infierno, también saben que hay un cielo, muchos lo creen, aunque otros no, pero la mayoría lo saben. Muchos saben que esta Biblia es palabra de Dios, muchos lo saben, o sea que tienen algo de conocimiento, es una fe intelectual. Pero el hecho de que sepa estas cosas, no se van a salvar, ¿sí? No se van a salvar, porque la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, verso 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la fe, esa fe que tiene de creer, no le va a salvar. ¿Amén? Entonces, si nos vamos a eso, podemos decir que esa no es la verdadera fe que produce el rema de Dios. Entonces necesitamos el rema de Dios, que Dios nos hable para que haya una fe del corazón, que es la que salva. Volviendo a la fe intelectual, tenemos claramente ejemplos en la Biblia de esta clase de fe. Podríamos decir, por ejemplo, como dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos también creen y tiemblan. Esta fe de que Dios es uno, no los va a salvar a los demonios, hablando de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya están predestinados para la perdición. Pero ellos tienen ese creer, esa fe intelectual, porque tal vez en un tiempo estuvieron allá con el Señor y conocieron muchas cosas de Dios, pero esa fe es una fe intelectual. Vamos a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, podemos ver a Simón el Mago. Simón el Mago fue un hombre que escuchó a Felipe y a los apóstoles predicando, y vemos que él se impactó, ¿sí? Fue un impacto, él se asombró de lo que ellos predicaban y lo que ellos hacían, los milagros y cómo reaccionaba Dios a través de él. Y él creyó, dice la Biblia, y sí creyó Simón el Mago. Esta fe que él tuvo fue una fe intelectual, porque vio y conoció las maravillas de Dios en ese momento. Pero no fue una fe del corazón. De hecho, su corazón estaba lejos de Dios, porque se dejó llenar de ambición, de avaricia. Y hasta que llegó el momento, porque aparte de todo, cuando él creyó, dice la Biblia, se bautizó en el nombre de Jesús. Porque dice que se bautizaban hombres y mujeres, y él se metió allí y se bautizó también. Y podemos ver cómo la Biblia muestra de que después de que él fue bautizado, y gozaba y se admiraba de las cosas que Dios hacía a través de sus discípulos, después se atrevió a ofrecerle dinero a Pedro para que le diera ese don de poner también las manos y la gente puede recibir el Espíritu Santo. Imagínate hasta dónde. Él solo quería invertir para después sacar dinero de todo esto. Esta fe que tuvo él, que lo llevó al bautismo en el nombre de Jesús, que lo llevó a arrepentirse supuestamente, no lo iba a salvar, porque Pedro le contesta: hombre lleno de todo engaño y maldad, tu corazón está negro y lleno de oscuridad, le dice Pedro. Así que lejos está de Dios es lo que usted quiere hacer. Dice que solo tormento, aflicción y condenación es lo que le espera a él. Imagínate, la condenación a un hombre que ya se había bautizado porque creyó en algún momento,
De eso no se trata realmente. Cuando Dios habla a nosotros, cuando hay un rema de Dios realmente que produce fe verdadera, no pasan estas cosas. Porque hay un cambio radical, hay un cambio diferente, hay una fe que no es muerta, que trae obras de arrepentimiento, de conversión, de perseverancia, de llenura del Espíritu Santo, de actuar en buen testimonio. Esto es lo que produce la verdadera fe, amén. Esa fe que viene por el oír la voz del Espíritu Santo en todo momento, cuando Dios habla directamente al corazón, a la mente estamos hablando. Porque el corazón y la mente teológicamente es lo mismo. Entonces hay que poner cuidado a esto. Podemos ver claramente la fe del corazón. La fe del corazón es lo que Dios requiere para que haya una salvación en nuestra vida. Cuando oímos la palabra de Dios, esto es lo que verdad produce en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Oiga esto, en tu corazón, ¿sí? Muy cerca de ti está la palabra, ¿sí? El rema de Dios también. Allí lo que Dios está hablando, dentro de su corazón, dice, y está ahí en tu corazón. Esta es la palabra de fe, escuche esto, de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Él lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón, oiga esto, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Gloria a Dios, amén. Ahí claramente estamos hablando de la fe del corazón. Está aquí donde Dios quiere que escriba la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero esto sucede cuando Dios habla directamente a tu ser. En el momento específico, cuando tú necesitas de Dios, Dios te habla. Así sea que el predicador esté diciendo un tema diferente, pero Dios a través de eso, de ese logo que está él hablando, de lo que está aquí escrito y dicho, amén, Él produce algo en tu vida. Inmediatamente hay algo especial en tu corazón, amén. Su corazón es transformado y produce fe dentro de ti, una fe genuina y verdadera, que produce frutos para la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios te ha convencido, te ha hablado y ha transformado tu ser, amén. De eso se trata. Ahora yo estaba hablando sobre lo que era inspiración, revelación y sobre lo que era iluminación. Necesitamos esto, pero esto solamente sucede cuando Dios habla directo al corazón, en algún momento específico. Y ojalá todo el tiempo Dios nos esté hablando. Cuando abras la Biblia, cuando escuches el mensaje virtual de la palabra de Dios o en tu iglesia, cuando Dios está, cuando se está transmitiendo, compartiendo esta poderosa palabra, el logo poderoso de Dios, esta palabra inspirada por Dios, es allí, a través de esta, cuando Dios puede hacer algo, hablarnos a nosotros directamente. Pero si hay un corazón orgulloso, no va a suceder. Pero si hay un corazón duro, no va a suceder. Pero si hay un corazón tal vez herido y cerrado en sus heridas, no va a suceder nada. Soltémonos para Dios y dejemos que Él hable. Porque mire, cuando Dios habla, cosas poderosas suceden. Mira, hay iluminación, hay revelación. Mire, cuando hablo de revelación, a veces se necesita más allá de la revelación, ¿sí? Porque la revelación, bueno, la inspiración es el registro, ¿sí?, de lo que Dios tiene en su mente y mueve a los santos hombres de Dios a escribir esta palabra, ¿verdad? Esa es la inspiración, movida por su presencia. Luego viene detrás de esa, para poder ver y comprender esa inspiración que está escrita, esa palabra dicha por Dios, necesitamos una revelación para comprender cada registro de lo que inspiró Dios. Cuando hay eso, ya sucede esa revelación. No nos podemos estancar ahí, porque cuando solamente hay revelación de algo que estaba oculto y que algo que el Señor mostró, porque la revelación es de lo oculto hacia lo que es realmente el mostrar, que podamos ver, manifestar. Entonces Dios nos manifestó su gracia, ¿ven? Eso es revelación, cuando en su inspiración se nos reveló la gracia de Dios, se nos reveló la salvación, se nos reveló muchas cosas, a Cristo el Salvador, amén. Pero muchas denominaciones tienen revelación
de doctrina en algunas cosas, de mensajes muy bonitos, y hay revelación, pero no tienen iluminación de Dios, porque hasta el nombre de Jesús se les ha sido revelado muchas denominaciones de otras doctrinas, y saben que Jesús es el único nombre en el cual se pueden echar fuera los demonios, y lo hacen, echan fuera demonios a través del nombre de Jesucristo, y sanan y oran por los enfermos supuestamente a través del nombre de Jesucristo. Y se les ha revelado que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, pero no se les ha sido iluminado realmente la esencia y el poder y la verdad del nombre de Jesucristo, porque si le fuera iluminado, entenderían que el nombre de Jesús es el nombre del Padre, gloria a Dios, que Jesús es el nombre del Hijo, y que Jesús es el nombre del Espíritu Santo, amén. Entonces no nos podemos quedar con una sola revelación, sino que trascender más allá de la revelación y llegar a una iluminación. La iluminación quiere decir como entender a la luz del Espíritu Santo lo que es la realidad de lo que está aquí revelado e inspirado, amén. Cuando uno entiende y comprende, entonces cuando sucede algo poderoso, y esto vuelvo y lo digo, solo sucede si podemos oír la voz diciente de Dios, amén, el reino de Dios. Voy a poner unos ejemplos de esto. Por ejemplo, Jesús es la máxima revelación de Dios, amén, aquí en la tierra, porque Dios se manifestó en carne y se reveló al mundo a través de su humanidad, amén. Y aunque Él se reveló al mundo, el mundo lo despreció y lo crucificaron, amén, porque no hubo iluminación de quién era Él. Y aún sus discípulos que andaban con Él, no les era iluminado todo lo que realmente Él. Ya esto vino a suceder cuando el Espíritu Santo directamente entró en el corazón de ellos, que muchas cosas que Dios les reveló antes vinieron a entenderlo, amén. Entonces todo esto sucede cuando el Espíritu Santo mete su mano y habla directamente, y luego convence y luego trabaja. Solo eso sucede así, de esta manera. Entonces, otro ejemplo podemos verlo camino a Emaús, ¿sí? Iban unos discípulos hablando de lo que le había pasado a Jesús. ¿Qué será de nosotros? Pues el Señor, el Maestro, fue crucificado, luego lo sepultaron y miren lo que le hicieron, y Él era el Hijo de Dios y había revelación, decían ellos, no, pues Él era el Mesías, y ahora ¿qué pasará con el pueblo de Israel? Y en ese momento se les reveló Jesús. Digo reveló porque Él ya había resucitado a Jesús y apareció, se reveló allí en ese momento. Y caminó con ellos, y ellos no se dieron cuenta, no fueron iluminados de quién era el que andaba con ellos. Y Jesús les empezó a decir, no han entendido que la misma palabra, el logo escrito y la revelación y las profecías decían de que Él resucitaría al tercer día, y luego Él les amonestó y les enseñaba acerca de su resurrección. Y cuando llegó el momento en que iban a separarse, les rogó que se quedaran con ellos, pero el Señor desapareció. Y cuando sucedió esto es que ellos fueron iluminados y entendieron de que era Jesús, y decían unos a otros. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, pero ellos no lo habían entendido, ¿sí? Porque la iluminación es el comprender, el entender realmente lo revelado y lo inspirado de Dios, amén. Entonces fue allí cuando ellos pudieron entender y fueron a contar las maravillas y las buenas nuevas de que Jesús sí había resucitado, amén. Entonces, hermanos, necesitamos llegar hasta ese punto full, podemos decirlo, de la iluminación de Dios, pero solamente si oímos la voz de nuestro Dios, amén. Entonces es importante oír la voz del Señor. ¿Qué pasa si Dios hablara a tu corazón en este rato? ¿Qué pasaría? Mire, yo le puedo mostrar y registrarle algunas cosas que pasaron cuando Dios habló, amén, directamente. Cuando Dios habla directo al corazón. Mire, la palabra del Señor nos muestra en ese logo escrito, amén, de Dios. Muestra en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios, mire, todo empieza con el Espíritu Santo de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas al principio, cuando la creación era un caos total, cuando todo era oscuro y desordenado. Dice la palabra de Dios que claramente Dios empezó a hablar. Dios empezó a hablar, y su voz que se escuchó en el vacío, que fue al principio, tuvo tanto poder que dice la palabra de Dios que esa voz de Dios
Tenía tanto poder que transformó el mundo entero. Gloria a Dios. Trajo orden. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Amén. Dijo Dios, sepárese las aguas de la tierra seca. Y así sucedió. Entonces, hermanos, dijo, esa voz de Dios es tan poderosa, tiene tanta autoridad, que cuando habla, las cosas suceden poderosamente. Vemos que toda la creación fue afectada por la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y allí poniendo orden. Amén. Mire, ese poder que respalda esa voz de Dios, si Él hablara en este momento a tu corazón y a tu mente, amén, gloria a Dios, algo poderoso sucedería en tu vida. También Dios daría orden a tus emociones, orden a tus pensamientos, orden a tu ser, amén, orden a tu familia, orden a todos tus sueños, tus anhelos. Te ubicaría en el lugar correcto si escucharas hoy la voz del Señor. Dice el Señor, si escucharas hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué otra cosa pudiéramos decir sobre el poder? Mire, el poder que respalda la palabra de Dios, la voz de Dios cuando habla directamente. Jesús dijo la palabra y la palabra sanó en algún momento, dice las Escrituras. Amén. Eso lo hemos reflejado en San Juan capítulo 4, verso 50. Amén. Dios dijo la palabra y la palabra sanó. Un hombre que tenía a su hijo enfermo. Esa es la historia. Y ese niño enfermo allá, en un lugar lejos de donde estaba Jesús. Y el Señor le dice, ve, tu hijo vive. Solo dijo la palabra del Señor, ve, que tu hijo es sano. Y él corrió hacia su casa. Y cuando llegó encontró a su hijo sano. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es entender que cuando Dios habla de verdad a nuestro corazón, y si no endurecemos el corazón, sucederán cosas grandes en nuestra vida. Amén. Puede haber sanidad, puede haber orden, puede haber una conversión, puede haber tantas cosas, no solo en mi ser, ni en dentro de mí, sino también a mi alrededor, en todo lo que tiene que ver conmigo, en mis negocios, en todo. Si Dios habla directamente, este rema de Dios que produce fe. Amén, gloria a Dios. Mire, ¿qué más podemos decir sobre el poder y la autoridad que respalda la voz de Dios? Amén. Jesús dijo la palabra y la palabra hizo el milagro, dice el Señor en sus Escrituras. ¿Cuándo hizo el milagro? Podemos ver allí en San Lucas capítulo 5, verso 5. Amén. San Lucas 5, verso 5 encontramos la historia de Pedro cuando estaba pescando. Y él ya había pescado toda la noche y no habían sacado nada. Pero Jesús se le acerca al otro día y le dice, Pedro, tira la red. Y él dice, Señor, pues nada hemos sacado y toda la noche hemos estado pescando. Pero, sin embargo, escuche esto que dijo Pedro. En tu palabra echaré la red. Y fue y lo hizo y no podían sacar tantos pescados. 2 barcas llenas de una sola tirada de red. ¿Ven? Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque Dios, su voz del Espíritu Santo, transforma cuando habla y hace milagros. Un milagro Dios quiere hacer en tu vida si escuchas la voz de Dios. Y producirá fe. Esa fe que transforma no solo tu vida para salvación, sino el mundo a tu alrededor para la gloria de Dios. Amén. Cualquier milagro que tú necesites puede suceder si Dios directamente te habla a tu corazón. Amén, gloria al Señor. Podríamos decir también que Jesús dijo la palabra y la palabra resucitó con solo decirla. ¿Cuándo? Esto lo hemos reflejado en San Juan capítulo 11, verso 43. Esta es la historia de Lázaro. Lázaro murió, pero Jesús se acercó hasta allí, hasta la tumba de Lázaro. Y luego solo dice, Lázaro, ven fuera. Solo dijo esto. No hizo nada más, solo habló el Señor. Y Lázaro salió atado y dijo el Señor, quítale esas vendas y ya, y vive, gloria a Dios. Podemos ver que Dios le habla a nuestra vida, puede resucitar tal vez esas ilusiones, esos sueños muertos, esa vida muerta en pecados y en delitos, puede resucitar una vez más su estado pecaminoso, lo puede resucitar para la gloria de Dios. Tal vez eres un cristiano que ya no siente la presencia de Dios y está muriendo espiritualmente. Dios puede hablar en este momento en el nombre de Jesús y resucitarte, porque solo necesita decirlo. Dios solo necesita hablarte. Soltémonos para Dios. Dejemos que su voz inunde nuestra vida.
y siempre atentos a Él. Cuando predican la palabra, no miremos al que predica, no miremos sus errores, no veamos no estemos viendo cómo hicieron el culto, cómo organizaron el culto, qué pusieron, las imágenes que pusieron, las ideas, pues, las letras, no sé, las empanadas que vendían allá afuera, y estar pensando en el negocio, en la novela, en otra cosa mientras se está predicando la palabra dicha de Dios, ¿sí? El logo del Señor. Pongamos cuidado, porque a través de eso es que Dios puede hablar a nuestras vidas, de verdad, y algo poderoso puede suceder, como lo hemos visto ahora. Tal vez sea orden en tu corazón que Dios va a poner, o bien sea un milagro que Dios va a hacer, o bien sea que Dios va a sanar, pero el Señor va a hacer algo. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, gloria a Dios. En otras palabras, bueno, ahí se refiere limpio, significa apodar, porque está hablando del árbol de la vid, que nosotros éramos sus pámpanos, que Él era la vid verdadera. Y como está hablando de esto, dije: ya vosotros estáis limpios por la palabra, o sea, podados, quería decir, podados, amén, por la palabra de Dios. Quiere decir que esta palabra quita cosas de nuestra vida que impiden sentir la presencia de Dios. La voz de Dios, del Espíritu Santo, tiene tanto poder que puede podar nuestra vida, quitando amarguras, odios, puede quitar cosas que impiden que nosotros avancemos y maduremos en el Señor y disfrutemos plena libertad en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere decir en esta tarde, oyendo su voz. Es tan importante oír su voz. Qué bueno es poder entender esto, amén. Que la fe viene por el oír al Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Y esa fe que produce es una fe que no está muerta, que no es intelectual, que es una fe del corazón, que produce salvación y que produce acción para la gloria de Dios, amén. Donde nos transformamos, donde somos llenos del Espíritu de Dios, donde nos impulsa un verdadero bautismo en el Señor Jesucristo. Y detrás de esta fe hay revelación y hay iluminación de la poderosa palabra de nuestro Dios y de sus verdades que fueron ocultas, pero que ahora Dios nos ha revelado por su gracia. Y a Cristo Jesús, que ha sido revelado en nuestras vidas, lo hemos podido entender quién es Él, porque si no entendemos quién es Jesús, en realidad nuestra salvación está en peligro, porque muchos hablan de Jesús pero no lo conocen de verdad, no saben, o sea, no entienden que es su iluminación, entender quién es Él. Porque Cristo Jesús es Dios manifestado en carne, pero esto no lo entienden mucho. Creen que Jesús solamente es una parte de la divinidad de Dios y que está dividido en varios, pero esto no es así. Pero esto solo se obtiene con una verdadera voz de Dios, o sea, que Dios hable directamente ahora mismo a través de este mensaje que se está hablando tal vez. Pero Dios algo está diciendo en tu corazón. Algo está diciendo y está tratando de una manera especial con cada uno de los que escuchan. Pero esto es lo que nos produce escuchando la voz de Dios. Milagros, prodigios, revelación, iluminación, fe, todo. ¿Amén? Gloria a Dios, porque es poderosa la voz de Dios. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús yo les regalo este mensaje para que sea de beneficio en nuestras vidas, para que maduremos, para que crezcamos a la medida y estatura de Cristo Jesús y nos dejemos podar por la voz de Dios. Y cada día que tengamos la oportunidad de leer la Escritura y escuchar las Escrituras predicadas como sea, podamos aflojarnos y estar, como que dice: aquí estoy, Señor, dispuesto a oírte, háblame, siempre con esta actitud de que el Señor nos hable. Gloria a Dios, porque de otra manera nada va a pasar en tu vida, nada. Si estás en un estado a punto de morir espiritualmente, te vas a morir si eres cristiano. Si necesitas un milagro, no lo vas a obtener. Si necesitas algo de Dios, no lo vas a obtener. Y si te arrodillas a orar, no vas a poder recibir nada de Dios, porque no te has soltado escucharlo a Él. Algo quiere decirte Dios, amén. Y es importante que esto pase en nuestras vidas. Es importante para que de verdad seamos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente discípulos de Dios, verdaderamente podamos ser encajados en el cuerpo de Cristo Jesús nuestro Señor. Conozcamos bien a Dios, conozcamos a Jesús, quién es Él, que Él es el Salvador. Y si no lo conocemos bien como el Salvador, como Dios, que es el único que puede salvar, entonces nuestra salvación está en peligro.
No nos dejemos llevar por las corrientes filosóficas de la universidad, corrientes de doctrinas que andan de aquí para allá. No, escuche mejor la voz de Dios. Dios te va a guiar y te va a ubicar en el lugar correcto. Gloria a Dios. Pero hay mucho poder en el nombre de Jesús, mucho poder en la voz de Dios. Es importante escucharlo, oigamos su voz, amén. Y no endurezcamos nuestro corazón y dispongámonos siempre para Él, porque todo el tiempo quiere hablar con nosotros. Muchas veces orando, solo hablamos nosotros, hablamos y hablamos con Dios, pero Dios también habla y quiere que tú le entiendas, no solamente que lo escuches, sino que Él entienda lo que Dios está hablando en tu vida. En el nombre de Jesús, voy a hacer una oración corta por si un amigo en esta tarde ha sido iluminado por la palabra de Dios, porque Dios le está hablando en este momento y quiere entregarle su vida a Dios porque ya entendió, ya le iluminó el Señor que Él necesita a Jesús como Salvador. Esta es tu noche de oportunidad, que el Señor quiere sanarte, quiere salvarte, quiere transformar su vida. Si hay un hermano en un estado crítico espiritualmente y Dios le ha hablado hoy en esta tarde, oro también por ti para que el Señor te restaure y te levante en el nombre de Jesús. Amén. Yo invito a todos ahí que oremos. Amén. Oremos para que Dios siga moviendo su poder a través de tu Espíritu Santo y siga tocando, siga hablando a todos en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias por esta palabra que ha sido predicada en esta tarde. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, con aquellos que han escuchado este mensaje, que tú les has hablado y que no han endurecido su corazón. Señor, tal vez alguien quiere entregar su vida a ti, Señor. Recíbale en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario sea sanándole, sea cubriéndole, sea ayudándole, sea perdonando sus pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret, escribe su nombre en el libro de la vida y haz que surja, Señor, en bendición. Haz que pueda dar frutos para su gloria, Señor, y sea transformado para ti, Señor, a través de tu poderosa voz. Oh Espíritu Santo, convence, Señor, de que tú eres la verdad y el camino. Gloria a Dios. A nuestros hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles y tú les has hablado, ayúdales y restáurales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Nuestra vida solo tiene vida cuando tu voz habla, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque aquí tú eres la vida del ser humano, eres la luz, Señor, que trae vida a toda la humanidad. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús. Síganos hablando todo momento y que siempre tengamos un corazón dispuesto para tu gloria. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Para mí fue un placer compartir con ustedes una vez más los pensamientos y planes de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga desde México. Bendiciones para todos.